Paul Kenneth Bernardo nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario. Su madre se llamaba Marilyn, una mujer adoptada por un abogado de la ciudad de Toronto, Gerald Eastman, y por su esposa Elizabeth. Por su parte, el padre de Paul, Kenneth Bernardo, fue el hijo de una mujer inglesa y de un inmigrante italiano. Su vida no fue tan dichosa como la de su mujer, y siempre tuvo problemas de alcoholismo y un carácter irascible. Desde adolescente, Paul Bernardo siempre fue un joven apuesto, rubio, alto y muy popular con las mujeres. Ya para entonces, disfrutaba al practicar sexo duro y sadomasoquismo con sus novias. Fue un buen estudiante y en 1987 se graduó como contador. Cubría las paredes de su habitación con frases extraídas de textos de superación personal. Su ego era enorme. Una de sus fantasías era contar con un séquito de vírgenes a las cuales someter. Carla Lynn Homolka nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit, Ontario, hija del matrimonio formado por Karel y Dorothy Homolka. Fue la mayor de 3 hermanas, Lori, nacida en 1971, y Tammy Lynn, en 1975. Su familia era de ascendencia checa por lado paterno. Tras viajar desde Checoslovaquia, se instalaron en St. Catharines, Ontario. La infancia de Carla fue normal. Era una niña alegre y responsable, que cursó estudios en la escuela secundaria Sir Winston Churchill. Allí, Carla formó parte de una sociedad secreta estudiantil de mujeres llamada el Club del Diamante, que preparaba a las chicas para conseguir maridos ricos. También comenzó a trabajar en una tienda de mascotas, ubicada en un sitio cercano a su domicilio. Le encantaban los animales y siempre quiso tener mascotas. No lo sabía, pero su trabajo en aquel lugar cambiaría su vida. Un día, acudiría a una convención en Toronto, donde conocería al hombre que sellaría su destino, Paul Bernardo. El 4 de mayo de 1987, Bernardo cometió su primera violación en Scarborough. La víctima fue una mujer de 21 años, a la que atacó frente a la casa de sus padres, después de seguirla durante un buen rato. El ataque duró más de media hora. Bernardo la golpeó hasta dejarla inconsciente y después la violó vaginal y analmente. 10 días después, el 14 de mayo, Bernardo cometió su segunda violación. Atacó a una chica de 19 años, en el patio trasero de la casa de los padres de ella. Esta vez, el ataque duró más de una hora. El 27 de julio, Paul Bernardo intentó cometer su tercera violación. A pesar de que golpeó a una mujer, cesó su intención cuando la mujer se defendió y le asestó varios puñetazos en el rostro, y rasguñándolo. El 17 de octubre de 1987, Carla Homolka, quien en ese entonces contaba con 17 años, conoció a Paul Bernardo, de 23, en un restaurante de Scarborough. Se gustaron de inmediato. A la jovencita le impactó la seguridad de aquel seductor. Una hora después, estaban juntos en la cama. Continuaron viéndose durante los siguientes meses, mientras ella seguía en la escuela. Su relación, basada en el sexo y una profunda codependencia, marcaría la historia del crimen. Mientras aparentaba ser el perfecto novio de una chica perfecta, Paul Bernardo era un depredador. Su instinto sexual era desaforado. Necesitaba tener sexo constantemente, casi de manera compulsiva, y requería causar dolor para poder funcionar y excitarse. El sexo con Carla Homolka le parecía desabrido, y no desfogaba con ella sus impulsos crueles por temor a un escándalo. Durante un largo tiempo, Paul Bernardo siguió cometiendo múltiples asaltos sexuales, escalando en violencia, en los alrededores de Scarborough, Ontario. La mayoría de los asaltos fueron perpetrados contra mujeres muy jóvenes, a quienes acechaba después de que descendían de los autobuses de transporte público. El 16 de diciembre, Bernardo consiguió consumar su tercera violación, esta vez en contra de una niña de 15 años. Otra vez, tardó cerca de una hora. Otra vez, nadie se dio cuenta. Al día siguiente, el Servicio de Policía de Toronto emitió una advertencia para las mujeres de Scarborough que viajaban solas durante la noche, especialmente aquellas que tomaban el autobús. Para el 23 de diciembre, Bernardo atacó por quinta vez y violó a una cuarta joven, de 17 años. La amenazó con un cuchillo que siempre utilizaba para amenazar a sus víctimas. Después de esta violación, los medios comenzaron a referirse a él como el violador de Scarborough. También la policía dio a conocer un retrato robot basado en algunas descripciones de testigos. Estuvo unos meses inactivo, hasta que el 18 de abril de 1988, Bernardo atacó a otra joven de 17 años. Esta quinta violación duró 45 minutos. El 25 de mayo, casi fue atrapado por un investigador uniformado de la Metro Toronto, mientras acechaba una parada de autobús. El investigador lo vio escondiéndose debajo de un árbol y lo persiguió a pie, pero Paul Bernardo consiguió escapar. Sin atemorizarse, el 30 de mayo cometió su sexta violación, esta vez en Clarkson, un sitio al sudoeste de Scarborough. Este ataque fue contra una joven de 18 años y duró 30 minutos. Como siempre, la violó vaginal y analmente. La golpeó de forma salvaje hasta que la víctima se desmayó. Invirtió un buen rato en violarla y después la abandonó desnuda sobre el piso. Después de finalizar sus estudios en 1989, Carla Homolka fue contratada como asistente en una clínica veterinaria de la ciudad de Toronto, donde fue obligada a renunciar luego de que se sospechara que había sustraído drogas. Posteriormente, encontró un trabajo similar en la clínica Animal Mercantile.
por lo que no cursó estudios superiores, pese a haber sido aceptada por la Universidad de York y por la Universidad de Toronto. El 24 de diciembre de 1989, Bernardo le propuso casamiento, por lo que Carla dijo que ese momento era el más romántico de su vida. Pese a ello, pasaría más de un año para que el matrimonio se celebrara. El 17 de junio de 1990, Paul Bernardo fue más allá. Su víctima fue Elizabeth Bain, una joven a quien conoció en la Universidad de Toronto. Muchos testigos la vieron con él después de que ella estacionó su automóvil Toyota en el campus. La chica desapareció y, días después, su cadáver fue encontrado en los alrededores de la ciudad. La habían golpeado y violado, aunque esta vez el agresor la había estrangulado. Un joven llamado Robert Baltovich fue arrestado como sospechoso, y tras ser juzgado, fue condenado por la muerte de Bain. Tras una lucha legal que duraría 10 años, fue absuelto en el año 2000. Años después, Paul Bernardo sería señalado como responsable del crimen, aunque él siempre negaría esta versión. Durante el verano de 1990, Bernardo se obsesionó con Tammy Homolka, la hermana menor de Carla. Gozaba espiándola por la ventana de su cuarto, o entrando a su habitación para masturbarse mirándola mientras ella dormía. También sustraía la ropa interior usada de la chica para olerla y masturbarse. En el mes de julio, Bernardo decidió poseerla. Le ofreció cerveza a Tammy y la emborrachó hasta que la adolescente se quedó dormida. Entonces, intentó abusar sexualmente de ella, sin lograr su objetivo, debido a que la joven comenzó a despertarse cuando Bernardo la estaba tocando. Carla tenía sentimientos encontrados sobre su prometido. Un día lo enfrentó, y Paul Bernardo decidió arriesgarse. Sabía que Carla lo amaba locamente, así que le confesó su necesidad de atacar mujeres, violarlas y golpearlas. Carla primero se horrorizó, pero cuando él amenazó con abandonarla, decidió apoyarlo. Desde entonces, Carla y Paul se convirtieron en cómplices criminales. Paul le indicaba a su novia cómo comportarse, cómo vestirse, qué debía comer. En su diario, Carla escribía: "No debo contrariar a Paul. Debo sonreír siempre que esté junto a él. Recuerda que eres tonta, recuerda que eres fea". Primero, ella permitía que él saliera de cacería, utilizando un eufemismo que a él le encantaba. Luego, escuchaba las truculentas historias repletas de sórdidos detalles que él le contaba acerca de sus víctimas. También le hablaba de otras amantes, a quienes le gustaban las prácticas sadomasoquistas, y a las que él agredía de manera consensuada. Según declararía Carla tiempo después, se sentía humillada e indignada, pero el miedo a perder a su novio era más grande. Paul Bernardo no tenía intenciones de cambiar su vida. Obsesionado con su cuñada Tammy, le dijo a Carla que si realmente lo amaba, debía ayudarlo a que desvirgara a su hermana, de 15 años de edad. Carla Homolka accedió. Consintió el violento acto viendo una oportunidad para tomar control y mantener todo tranquilo dentro de la familia. Según diría tiempo después, le prometió a su novio romper los cerrojos de la ventana de la habitación de Tammy, además de suministrarle diazepam a su hermana y a las amigas de su hermana, para que Paul cumpliera su fantasía. Así fue como, mientras proyectaban su boda, también planeaban la violación de Tammy. 6 meses antes de su casamiento, programado para el año 1991, Carla Homolka probó un anestésico llamado Alotano, de la clínica para mascotas Martindale. El 23 de diciembre de 1990, Carla y Paul le administraron píldoras para dormir a Tammy en una bebida de ron y huevo. Tammy perdió la conciencia, lo que le permitió a Homolka y Bernardo desnudarla. Luego, Carla le aplicó en la nariz y la boca a Tammy un pañuelo empapado en alotano. Según sus declaraciones, Carla Homolka quería darle la virginidad de Tammy a Paul como regalo de Navidad, debido a que, según dijo, Bernardo siempre le había reprochado que ella no era virgen cuando se conocieron. Con los padres del adolescente durmiendo en el piso de arriba, Carla y Paul se filmaron en vídeo mientras violaban a Tammy. Poco después, la adolescente comenzó a vomitar, estando aún inconsciente. Ambos criminales intentaron reavivarla, pero no fue suficiente. Antes de llamar al 911, escondieron la evidencia, vistieron nuevamente a Tammy, quien tenía una quemadura química en el rostro, y la llevaron a la habitación que ocupaba el sótano. Luego, telefonaron para pedir una ambulancia. Tammy permaneció unas horas internada en el Hospital General de St. Catharines, sin recuperar la conciencia. A pesar del comportamiento de la pareja, quienes pasaron la aspiradora y lavaron la ropa en medio de la noche, además de la enorme y brillante quemadura color frambuesa que había en la mejilla izquierda de Tammy, la policía regional del Niágara creyó la versión dada por la pareja, que el adolescente había bebido demasiado, había sufrido una congestión alcohólica y se había ahogado con su propio vómito de manera accidental. Tras el funeral de Tammy, Carla y Paul celebraron otro ritual. Carla se vistió con la ropa de su hermana muerta para que Paul la poseyera, fingiendo que era Tammy a quien él penetraba y golpeaba, para quitarle la virginidad. Todo este macabro ritual fue filmado también. Días después, se mudaron de la casa de los padres de Carla para dejarlos lidiar con su duelo. El 7 de junio de 1991, Carla Homolka invitó a una joven no identificada de 15 años de edad a una fiesta de chicas a la casa que alquilaban en Portal Housing. Se había hecho amiga de ellas 2 años antes, cuando aún trabajaba en la tienda de mascotas. La adolescente la idolatraba y la veía como su hermana mayor. Luego de una tarde de tiendas y restaurantes, Homolka la llevó a su casa de la avenida Bayview y comenzó a ofrecerle alcohol. Después de que la chica perdió la conciencia, Homolka llamó a Bernardo para decirle que el regalo de bodas estaba listo.
Juntos la desvistieron. La chica era virgen. Instantes después, Bernardo filmaba a Molka, quien violaba a la joven con un dildo. Luego él la penetró y sodomizó. A la mañana siguiente, la chica estaba enferma y vomitaba, pero pensó que se debía a que era la primera vez que había bebido alcohol. No se dio cuenta de que había sido violada. Fue invitada nuevamente a la casa del Portal House en agosto, esta vez para pasar la noche. La joven fue drogada y le costaba respirar mientras Bernardo la violaba. Homolka llamó al 911 para pedir ayuda, pero minutos después llamó nuevamente para decir que todo estaba bien, por lo que los servicios de emergencia se retiraron inmediatamente de la casa sin hacer ningún tipo de investigación o seguimiento. La chica visitó una vez más a la pareja. Homolka y Bernardo le pidieron que tuviera sexo con él, por lo que ella se molestó y se asustó, para luego huir. Bernardo se ocupaba de robar matrículas de automóviles, para ayudar a los amigos en un negocio de contrabando de cigarrillos. El 15 de junio de 1991, 2 semanas antes de su boda, Paul Bernardo conoció a Leslie Mahaffey, quien estaba en la puerta de su casa de Burlington. No había podido entrar debido a que no estaban sus padres, y no había encontrado otro lugar donde estar. Los dos se pusieron a charlar un rato, para luego irse juntos al automóvil de Bernardo con la excusa de buscar un cigarrillo. En ese momento, Bernardo la forzó a entrar al coche, y la condujo hasta su casa, a 53 kilómetros de distancia. Allí, Homolka y Bernardo la mantuvieron secuestrada durante 24 horas, donde fue sometida a constantes asaltos sexuales. La pareja filmó los abusos en una cinta de vídeo, incluida una escena en que Homolka mira a la cámara momentos antes de violentar a la muchacha. Horas después, la asesinaron. Carla declararía que Bernardo había estrangulado a la adolescente con un cable de electricidad. Por su parte, Bernardo dijo que la joven había muerto mientras él se encontraba fuera de la habitación, y que Homolka la había asesinado con una sobredosis de Alción. Homolka, según Bernardo, dijo que la venda de la muchacha se había caído de sus ojos, por lo que ella podría identificarlos. Llevaron el cuerpo al sótano hasta que decidieron qué debían hacer para librarse de él. Al día siguiente, los padres de Carla y su hermana Lori los visitaron para la cena del Día del Padre. Luego de que ellos se fueron, la pareja descuartizó el cadáver de Leslie Mahaffey. Bernardo desmembró el cuerpo en una improvisada tienda de plástico en el sótano. Luego de colocar los trozos en baldes con cemento, los arrojaron al lago Gibson. El 29 de junio de 1991, Carla y Paul se casaron en una fastuosa ceremonia con champán. Los novios llegaron al lugar de la ceremonia en un hermoso carruaje. Luego de eso, recorrieron juntos en un carruaje arrastrado por caballos la ciudad de Niagara-on-the-Lake. Mientras la boda se celebraba, una pareja que navegaba en canoa por el lago de las costas de St. Catharines descubrió los bloques de cemento, abriendo uno de ellos para saber qué contenía, y encontrando los trozos del cadáver de Leslie Mahaffey. Carla y Paul pasaron su luna de miel en Hawái. Nada parecía fuera de lugar. Como luego comentarían varios amigos suyos, era la pareja perfecta. Sus amigos les llamaban Ken y Barbie, ya que ambos eran muy atractivos físicamente. Este sobrenombre sería retomado tiempo después por los medios de información. Pero la relación ocultaba un matiz siniestro. Paul Bernardo seguía siendo un sádico, que disfrutaba al someter a su flamante esposa a continuos maltratos. Sobre todo, gozaba golpeándola mientras mantenían relaciones sexuales. La obligaba a practicar sexo anal de manera violenta para lastimarla, la mordía, la bofeteaba e inclusive le propinaba puñetazos en el rostro. También disfrutaba tomando fotografías de Carla desnuda, en poses sexualmente explícitas, amordazada y con esposas en las muñecas. Luego, les mostraba las fotografías de su mujer a sus amigos. Según escribió Carla en su diario, disfrutaba estas sesiones y le excitaba saber que otros hombres veían las imágenes. El 16 de abril de 1992, Viernes Santo, Homolka y Bernardo conducían en su coche por las calles de St. Catharines, cuando vieron a Christine French en el estacionamiento de una iglesia. Carla detuvo el coche cerca de donde estaba la joven, y se bajó de él con un mapa aparentando estar perdida y buscando ayuda de French. Cuando la joven se acercó para ayudarla, Bernardo la sorprendió con un cuchillo de cocina, y la obligó a ingresar al automóvil. El lugar estaba lleno de gente que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Un pedazo del mapa, un zapato de French y un poco de su cabello fue encontrado luego en la escena del asalto. Homolka y Bernardo llevaron a French a su casa de Portal House, donde por 3 días la asaltaron sexualmente, la abusaron y torturaron. Debido a que ambos debían pasar la cena de Pascua con los padres de Homolka, el asesinato de French se hacía inevitable. Tras su arresto, Homolka diría que Bernardo la estranguló exactamente durante 7 minutos mientras ella observaba. Bernardo dijo que Homolka la había golpeado incansablemente con un mazo mientras la adolescente intentaba huir, y que luego le estranguló con una soga atada a su cuello mientras le oprimía el cuello. Posteriormente, dejó el cuerpo de la joven a un lado para ir a secarse el cabello. El caso es que la joven fue asesinada por la pareja. Después de volver de la cena de Pascua, Bernardo y Homolka cortaron el cabello del cadáver y bañaron el cuerpo antes de arrojarlo a una zanja en Burlington, a menos de 1 kilómetro de donde Leslie Mahaffey estaba enterrada. El cadáver de Christine French fue hallado el 30 de abril de 1992. Desde el principio, la desaparición de Christine French fue tomada como un asunto criminal. A diferencia de Leslie Mahaffey, ella no tenía problemas en su hogar y tenía un perro con el que caminaba diariamente y al cual debía alimentar.
Al darse cuenta que su hija no llegaba a casa, sus padres contactaron a la policía. Los testigos aportaban poco a la desaparición, diciendo que el coche del secuestrador era un Chevrolet Camaro, cuando en realidad el coche de Bernardo era un Nissan dorado. La policía comenzó inmediatamente a rastrear todos los coches Camaro, pero nunca lo encontró. Homolka y Bernardo habían sido interrogados muchas veces en relación a las violaciones de Scarborough, en relación a la muerte de Tammy Homolka, en relación al acecho de Sidney Kirchen y a un problema legal con las hermanas Patrick, quienes acusaron a Bernardo de haberlas acechado y filmado poco antes de la muerte de Kristen French. Poco después del descubrimiento del cuerpo de esta joven, uno de los mejores amigos de Bernardo, Barney Smirnis, hablando con una familia conocida, de la cual uno de sus miembros era oficial de la Policía Provincial de Ontario, dijo que Bernardo podría ser un buen sospechoso por el asesinato de Kristen French, y le comentó a la familia que se basaba en las sospechas acerca de que su amigo, Bernardo, había violado a una muchacha en el sótano de su casa mientras Homolka estaba arriba. El oficial de la policía, miembro de esta familia, emitió un reporte informando de Bernardo, y el 12 de mayo de 1992, un sargento de la policía interrogó a Bernardo brevemente. La policía llegó a la conclusión de que Bernardo era un sospechoso muy poco probable, aunque ya había sido interrogado en relación a las violaciones de Scarborough. 3 días después, el 15 de mayo, se creó el grupo Green Ribbon Task Force, especialmente formado para investigar las muertes de Leslie Mahaffey y Kristen French. Mientras tanto, Bernardo y Homolka avanzaban en sus planes de cambiarse los apellidos de Bernardo y Homolka a llamarse los Thiel, el apellido de un villano, asesino en serie, que Bernardo había tomado de una película de 1988 llamada Criminal Law. Cuando iba terminando el mes de mayo de ese año, otro conocido de Smirnis y de Bernardo, llamado John Motil, también lo señaló como el posible asesino. En diciembre de 1992, el Centro de Ciencias Forenses comenzó finalmente a analizar las muestras de ADN que Bernardo había entregado a la policía en relación a las investigaciones por las violaciones de Scarborough 3 años antes. El 27 de diciembre de 1992, Bernardo atacó brutalmente a Carla y la golpeó con una linterna en las piernas, cabeza y rostro. Con la excusa de haber sufrido un accidente automovilístico, Homolka regresó a su trabajo el 4 de enero de 1993. Sus escépticos compañeros de trabajo llamaron a los padres de Homolka, quienes al día siguiente la rescataron de Bernardo, sacándola de la casa. Pese a esto, Carla regresó a su casa frenéticamente, antes de que Bernardo regresara, para buscar algo. Sus padres la llevaron al Hospital General de St. Catharines, donde la policía emitió un reporte de sus heridas, las que Homolka dijo que se debían a que su marido la había golpeado brutalmente. Consecuentemente, levantó cargos contra Bernardo. Fue inmediatamente arrestado, pero pocas horas después lo liberaron, luego de que reconociera todo y mostrara muy buena voluntad en ayudar a la policía. Un amigo de Bernardo encontró una nota de suicidio que él había escrito, por lo que inmediatamente intervino para ayudar a su amigo. Bernardo volvió a golpearla y Carla no soportó más. Llamó a la policía para denunciar que, por enésima ocasión, Paul la había agredido. Cuando la policía llegó, encontró a Carla muy asustada y con un ataque de pánico. Para ese momento, ya era totalmente sumisa y le temía. Los agentes decidieron presionarlo un poco. Carla se derrumbó y empezó a hablar. Esta vez, confesó los crímenes que había cometido junto a su marido desde 1991, y las violaciones que Bernardo cometía desde muchos años atrás. Ese fue el principio del fin de la carrera criminal de Paul Bernardo, ya que la policía, con esta confesión, obtuvo una orden de búsqueda. Cuando examinaron la casa, encontraron, entre otras cosas, las videograbaciones realizadas por la pareja. 26 meses después de haber sido tomadas las muestras del ADN de Bernardo, se le informó a la policía de Toronto que el ADN de Bernardo coincidía con el posible violador de Scarborough. Inmediatamente, Bernardo fue puesto bajo vigilancia durante 24 horas. Detectives especializados en los asaltos sexuales de Toronto entrevistaron a Homolka el 9 de febrero de 1993. Sin importarle que se le hubiera informado de que Bernardo era sospechoso de los crímenes, Carla estaba concentrada en la golpiza que él le había propinado. Esa misma noche, Homolka le contó a un tío y una tía suya que su esposa era el famoso violador de Scarborough, y que ambos habían estado involucrados en los asesinatos de Leslie Mahaffey y Kristen French. Además de contarles que las violaciones y las torturas estaban grabadas en cintas de vídeo. Mientras tanto, la policía había reabierto las investigaciones sobre la muerte de Tammy Homolka. El día en el que Paul Bernardo y Carla Homolka fueron arrestados, la policía encontró los 6 vídeos en su casa, en los que se veía cómo las jóvenes habían sido torturadas y violadas brutalmente por Paul y Carla. El 11 de febrero de 1993, Carla Homolka contactó al abogado George Walker, de Niagara Falls, quien buscó la máxima inmunidad para su cliente a través del fiscal de St. Catharines, Ray Houlihan, a cambio de su cooperación plena en las investigaciones contra su esposo. Al igual que Bernardo, a Homolka se le vigilaba a las 24 horas. La relación se rompió poco después, cuando Homolka se divorció de Bernardo y comenzó a declarar en su contra. El 13 de febrero de 1993 se aprobó el cambio de apellido de la pareja a Thiel. Al día siguiente, George Walker se reunió con Murray Segal, director de la oficina criminal.
Walker le contó a Seagal acerca de los vídeos de violaciones, por lo que Seagal le informó a Walker que debido a la participación que Homolka había tenido en los crímenes, la inmunidad completa era prácticamente imposible. Detectives de todas las fuerzas especiales que investigaban las violaciones de Scarborough arrestaron a Paul Bernardo, acusándole de numerosos cargos el 17 de febrero de 1993. En ese momento, la evidencia que vinculaba a Bernardo con los asesinatos era pobre, por lo que las órdenes de registro tenían sus limitaciones. Todas las cintas de vídeo que la policía hallaba en la casa debían ser vistas en ese mismo lugar, para que tuvieran valor jurídico. Los daños provocados a la casa debían mantenerse en un nivel mínimo, y la policía no tenía permitido derribar paredes o muros de la casa en busca de cintas de vídeo. La búsqueda en la casa de doble piso, sótano y ático que tenía Bernardo duró 71 días. La policía solo pudo hallar una cinta de vídeo en la que se veía a Homolka practicándole sexo oral a una chica no identificada. El 30 de abril de 1993 terminaron los registros en casa de Bernardo. El 6 de mayo de 1993, Bernardo ordenó a sus abogados Ken Murray y Caroline McDonald, a través de un escrito, que ingresaran a la casa para sacar de ella, sin mirarlas, varias cintas de vídeo escondidas detrás de una maceta colocada en el baño. Esas cintas de vídeo crearon polémica cuando se supo de su existencia, ya que en ellas estaban grabadas las imágenes de la violación y tortura que sufrieron Tammy Homolka, Leslie Mahaffey y Kristen French, y además probaban sin ninguna duda la culpabilidad de Karla Homolka, como participante activa en todos los crímenes. El 17 de mayo de 1993, Karla Homolka ingresó junto con la policía a la casa, para que los investigadores pudieran tomar muestras de ADN, así como muestras de cemento de los bloques en donde Bernardo había escondido los restos de Leslie Mahaffey. El 5 de mayo de 1993, Walker fue informado de que el gobierno ofrecía una sentencia reducida de 12 años de cárcel. Karla tenía una semana para aceptarla o no. Si ella no aceptaba, sería acusada de 2 asesinatos en primer grado, de uno en segundo grado y de muchos otros crímenes. Walker aceptó la propuesta y más tarde Homolka también. El 14 de mayo de 1993, la negociación de sentencia entre Homolka y la fiscalía terminó, por lo que Homolka comenzó a dar información a la policía a través de comunicados. El 18 de mayo de 1993, Homolka fue acusada de 2 cargos de homicidio. Bernardo, por su parte, fue acusado de 2 cargos de secuestro, 2 de confinamiento ilegal, de abusos y asaltos sexuales y de 2 cargos de asesinato en primer grado, uno de ellos agravado por desmembramiento. Casualmente ese día el abogado de Bernardo había visto las cintas de vídeo por primera vez. Murray decidió usar esas cintas para culpar a Homolka durante el juicio a Bernardo. Ni Murray ni McDonald eran experimentados abogados, ni tenían la mínima experiencia penal. Con el tiempo, fueron mostrando poca ética y pasaron a ser considerados como potencialmente criminales cuando se descubrió que ocultaban evidencias. La revelación de que una pieza clave en el caso había estado guardada por tanto tiempo por la policía creó descontento en la sociedad, más aún cuando se supo que Homolka había sido una sádica cómplice de Bernardo. No se permitió que las cintas fueran mostradas al público, solo una parte del audio pudo ser oída. Mientras tanto, Bernardo seguía insistiendo que si bien él violó y torturó a Leslie Mahaffey y Kristen French, fue Karla Homolka quien las mató, en parte por celos y en parte por diversión. Para la primavera de 1993, la Fiscalía General de Ontario sabía que el juicio contra Bernardo era imposible de llevar a cabo si no se contaba con evidencia aportada por Homolka. Sintéticamente, quería decir que si se quería realmente encarcelar a Paul Bernardo de por vida, se tenía que creer en el testimonio de Karla Homolka. Aún en vista de que ella podría contar la historia de una manera que la favoreciera y así sería ella exculpada de todos los cargos, presentándose como víctima y no como la depredadora que era, su responsabilidad por los crímenes cometidos podría verse disminuida, y se mantendría la inevitable credibilidad en ella como testigo. El 27 de junio de 1993, Homolka celebró una fiesta con la asistencia de sus padres. Era increíble que se lo permitieran. Además, alegando la necesidad de dar un juicio justo a Bernardo, se le prohibió a la prensa informar acerca de las investigaciones preliminares referentes a Homolka. La corte solo permitía informar acerca de una sentencia condenatoria, pero no permitía informar los motivos de la sentencia. La censura siempre fue conectada al derecho de Paul Bernardo a tener un juicio justo. Una nota del Ministerio de Abogados de Ontario afirmaba que la censura fue impuesta realmente para proteger a las familias. La corte impuso la censura el 5 de julio de 1993 y fue decretada por Justice Francis Kovacs, de la Corte de Ontario. A través de sus abogados, Karla Homolka apoyaba la censura, mientras que los abogados de Bernardo lo veían como algo perjudicial para su cliente, dado que Karla había sido presentada a la gente como una víctima, que padecía el síndrome de la mujer maltratada, sin tomar en cuenta la clase de crímenes que Karla había cometido, encubierto o ayudado a perpetrar. 4 medios de comunicación, y también un escritor, se opusieron a la censura. Algunos abogados dijeron que los rumores perjudicarían mucho más al proceso del juicio, que si se mostrara la verdadera evidencia que se estaba presentando. Sin embargo, Internet evadió la censura. Periodistas estadounidenses se basaron en la primera enmienda y publicaron detalles de las declaraciones de Homolka, los cuales fueron ampliamente distribuidos luego por los quebrantadores de la censura, principalmente grupos de noticias. Información y rumores acerca del caso se propagaban. Estaban al alcance de cualquiera que tuviera un ordenador e internet. Además,
Muchos de los detalles que circularon por internet iban mucho más allá de los detalles conocidos del caso. La edición de Newsweek del 6 de diciembre de 1993 informó sin permiso que, según sus corresponsales, los secuestradores cortaban con elementos quirúrgicos los tendones de las piernas de sus víctimas para que no pudieran escapar. Otros rumores fueron detalles de más asesinatos atribuidos a Paul Bernardo y Karla Molka. Periódicos de Buffalo, Detroit, Washington, Nueva York y Gran Bretaña informaron de detalles recogidos por gente presente en el juicio de Molka. La cadena televisiva Fox emitió 2 programas acerca de los crímenes. Muchos canadienses piratearon a través de la frontera copias del The Buffalo Evening News, sin obedecer órdenes de la policía que había amenazado con arrestar a todo aquel que tuviera más de una copia en la frontera. Copias encontradas fueron confiscadas por la policía canadiense. Copias de periódicos como The New York Times eran devueltas a la frontera o no eran aceptadas por los distribuidores de Ontario. Gordon Dunn, un oficial de policía retirado que desafió la prohibición que pesaba sobre la publicación de detalles a medios de información extranjeros, fue acusado y sentenciado por no obedecer las órdenes. Pronto, las autoridades concluyeron que no tenían pruebas suficientes como para acusar a la pareja, por lo que siguieron llevando a cabo conversaciones con el abogado de Molka, George Walker, quien dijo que su clienta podría proporcionar la información que se necesitaba, pero por supuesto tenía un precio. Además, Walker presionaba para que se tomara a Molka como una víctima de los constantes abusos de Paul Bernardo, mientras que la fiscalía afirmaba que ningún tipo de abuso que ella hubiera podido sufrir justificaba su participación en cada asesinato. La provincia estaba siendo gobernada por el nuevo Partido Democrático, que también tomó cartas en el asunto. Antes de que finalizara la negociación, Walker tenía a su cliente siendo evaluada por 2 psiquiatras y un psicólogo clínico, quienes aseguraron, absurdamente, que el estado mental de Karla era comparable al de un sobreviviente en un campo de concentración nazi. Esto le hizo creer a la fiscalía que Molka era una víctima obediente, una justificación de origen antiguo que fue tratada en el documento del FBI titulado Víctimas obedientes de un sádico sexual, escrito por el estudioso de perfiles criminales Roy Hazelwood. En octubre de 1993, Bernardo y sus abogados habían examinado más de 4.000 documentos procedentes de la fiscalía. Murray había dicho que ellos estaban dispuestos a entregar las cintas de vídeo a la fiscalía, si se le permitía interrogar a Molka antes de que ella llegara a la audiencia preliminar. La audiencia nunca se llevó a cabo. Murray dijo que las cintas mostraban a Molka asaltando sexualmente a 4 jóvenes mujeres, teniendo sexo con una prostituta en Atlantic City, y en otro momento, drogando a una joven que estaba inconsciente. Al final, el juicio contra Karla Molka duró unos pocos minutos. Un profesor de leyes llamado Jamie Cameron declaró que, al momento del juicio de Molka, 3 iconos del caso consternaban y preocupaban al público. Primero, poco se sabía acerca de las ofensas y asaltos sexuales que las víctimas habían tenido que sufrir durante su cautiverio antes de ser asesinadas, aunque un rumor decía que el tratamiento era sádico, horrendo e inimaginable. Además, poco se sabía acerca de qué rol había jugado cada uno en los asaltos sexuales y posteriores asesinatos de las víctimas. Paul Bernardo fue juzgado por las muertes de Mahaffey y French en el año 1995, y el juicio incluyó declaraciones de la propia Karla en su contra, y muestra de los vídeos en los que Paul violaba a las víctimas. El juicio fue totalmente privado, debido al miedo de la publicación de los vídeos por parte de la prensa, y se trasladó desde Toronto hacia St. Catharines, donde ocurrieron los crímenes. Las declaraciones de Bernardo fueron distintas en todo momento. Dijo desde que las muertes habían sido accidentales hasta que Karla era la propia asesina. El 1 de septiembre de 1995, Canadá cerró esa oscura página de su historia, condenando a Paul Bernardo a cadena perpetua. Luego, Bernardo sería declarado peligroso y violador, algo que en la ley canadiense equivalía a que el condenado nunca sería liberado bajo palabra. Desde su condena, Paul Bernardo permaneció tras las rejas de la penitenciaría de Kingston, bajo confinamiento solitario, para protegerlo de los demás convictos, ya que según los códigos carcelarios, un criminal como Bernardo nunca sería bien recibido en las celdas comunitarias. Karla Molka recibió una sentencia reducida a cambio de su declaración completa contra su exmarido. Fue condenada a 12 años de prisión, una medida que fue muy criticada por los canadienses. Tras permanecer varios años en prisión, el 4 de julio de 2005, Karla Molka salió de la cárcel. Apenas salió, dio entrevistas a la televisión, para insistir en su inocencia, y en la supuesta manipulación que su ex esposo había ejercido sobre ella. Los medios internacionales, que habían publicado interminables notas sobre los asesinatos de Ken y Barbie, dieron espacio a las declaraciones del asesino. Varios días antes de su liberación, Paul Bernardo fue entrevistado por la policía y por su abogado, Tony Bryant. Acordando con Bryant, Bernardo declaró que él siempre había estado dispuesto a liberar a las víctimas, y que Karla se había negado. Sin embargo, Mahaffey fue asesinada al ver el rostro de Bernardo, después de que se le desprendiera el vendaje que cubría sus ojos. Karla aseguró que Paul la mató, ya que Mahaffey, al reconocer a Paul, los delataría ante la policía. Bernardo también declaró que Karla asesinó a Mahaffey, inyectándole una burbuja de aire con una jeringa en el torrente sanguíneo, provocándole una embolia. Karla Molka decidió rehacer su vida, volvió a casarse y actualmente vive en las Antillas, junto a su hijo y su actual esposo, Thierry Bordelais.
Muchos libros fueron escritos basándose en los crímenes de los asesinos Ken y Barbie, y en octubre de 2005, una película referente a ese caso se estrenó.